La campaña de animación a la lectura correspondiente al presente curso, desarrollada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento manzanareño en colaboración con la editorial Edelvives, comenzó su andadura esta semana con charlas didácticas con el profesorado y padres y madres a cargo de Prudencio Herrera Piqueras, catedrático de Lengua Castellana y Literatura, especialista en literatura infantil y juvenil. La concejala de Educación, Beatriz Labián, que acudió a la inauguración de la campaña, agradeció la respuesta tanto del profesorado como de los padres y madres a esta convocatoria. Destacó que tanto la educación como la cultura son tarea de todos y en ellas deben implicarse todo el mundo. Yo creo que ha estado muy bien. Sobre todo lo que queremos es implicar a todo el mundo y hacer llegar el mensaje de que tanto la educación como el fomento de la lectura es tarea de todos, y por eso hemos organizado además de las jornadas de formación del profesorado, que con lo que pretendemos sobre todo es dotar de instrumentos, de herramientas que se puedan utilizar y se puedan aplicar al aula. Además hemos querido implicar a los padres con una charla que va a tener lugar y que sobre todo sobre lo que se va a trabajar y se va a hablar es cómo motivar a los chicos para que disfruten leyendo. Habrá una serie de recomendaciones y de consejos para conseguir que esto no sea una tarea tan difícil. Por otro lado, en la exposición, el catedrático de Literatura y Lengua dio a conocer una serie de estrategias útiles para estimular la lectura desde distintas perspectivas. Resaltó la importancia de animar a los niños y niñas a leer desde edades tempranas, utilizando distintos escenarios. El papá y la mamá, sobre todo el papá, que le da imágenes lectoras a sus niños. Es decir, que durante el baño o después del baño o le cuenta cuentos y sobre todo le lee imágenes, ese niño, está marcado por una imagen y eso va a influir muchísimo en él. Pero hay padres que hacen todo lo mejor que saben y no les salen niños lectores. No desanimarse, dejar siempre la imagen ahí pendiente del niño, es decir, que el niño llegue por su propia naturaleza al tema del libro, al tema de la lectura y la escritura también. Para Herrera Piqueras, las nuevas tecnologías y la sociedad de la imagen del siglo XXI son formas distintas de acercar la lectura visual al niño o niña, aunque a las dos hay que darles la bienvenida para que abran la inteligencia a la vida. Cabe destacar que en la charla que ofreció a los padres y madres, Prudencio Herrera Piqueras quiso transmitir una reflexión nueva sobre la situación que ha ocupado la mujer en la sociedad a través de los siglos y destacó su interesante aportación en todas las áreas, algo que es necesario tener en cuenta. Para ello, basó su exposición en diferentes libros, como el titulado El libro de los cerdos de Anthony Brown. Se basa en la historia de una mamá que se encarga de hacer todas las tareas de la casa mientras el papá y los niños no cooperan, pero algo extraño ocurre para cambiar las cosas en ese hogar. Otras lecturas recomendadas a los padres y madres para que animen a sus hijos e hijas a leer fueron, entre otras, Mi padre fue rey. Las conferencias impartidas por Herrera se basaron en la lectura y en la escritura. Enseñó diversas técnicas para trabajar la lectura en el aula en las distintas etapas del alumnado, desde infantil hasta la universidad, apoyándose en la psicoliteratura, es decir, estudiar cómo es el niño y qué tipo de libro necesita. En este sentido, es muy importante, señala el experto, que tanto profesores como padres e instituciones públicas se impliquen en esta labor educativa. El conferenciante ensalzó el trabajo del Ayuntamiento de Manzanares desarrollando campañas de divulgación como la de este año 2009, que ya cumple su 10ª edición. Y estamos recorriendo todo Castilla-La Mancha. Creo que es muy bonito, ¿no?, que las instituciones, la política, en definitiva, entienda que el arte de educar es un arte que hay que mimar y que hay que cuidar. ¿Cómo se puede cuidar? Con estas campañas. Es decir, haciendo que nuestros hijos despierten a la lucidez y hacerles pensar y hacerles reflexionar. Es decir, eso es muy importante. Por lo tanto, bienvenido sea todo lo que esa conjunción entre educación, cultura, política es estupenda. El catedrático en Lengua y Literatura recomendó a los padres y madres que se documenten y se formen a través de profesionales en la materia como los bibliotecarios. Finalizó su exposición con una frase muy contundente: los libros no son productos farmacéuticos, pero sí terapéuticos. Que lean la vida a ellos, que lean a sus hijos, que se documenten bien y que acudan a especialistas, bibliotecarios, personas que nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque, fíjate, la literatura, los libros nunca son productos farmacéuticos,
pero sí son productos terapéuticos y frente a un problema determinado un niño, a través de los libros puede solucionarse un problema que a veces parece insondable. La campaña de animación a la lectura continuará con el trabajo que los niños y niñas tienen que hacer una vez que hayan leído los libros. El circo de Baltasar y una pluma de cuervo blanco de Pepe Maestro, y con diversas sesiones en los centros educativos de Manzanares a cargo de este escritor gaditano.